¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que ya hayan almorzado, estén comiditos. Ya, todos tranquilos, listos para escuchar la clase. Sí, he terminado recién de comer. Ah, aprovecho. Excelente. ¿Qué has almorzado? Se nota. Peinarme, mire, nada, me deja usted. Ah, has terminado de peinar. ¿De comer también? No. ¿Todavía? No me mire, nada, me deja hacer usted nada. Bueno, sí, pues, ¿qué se hace? Es el horario. Es el horario que nos han dado, pues, ¿no? Ya, ¿qué se puede hacer? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces. Ya hemos dado unos 4 minutos para que entren. Faltan por ahí Eric, ¿no? Dice Eric, ¿cuándo no? Estará comiendo, seguro. Faltan Eric y...
y Valerie, si Lo no me voy equivoco. a Eric. Mañana. Ya, muy bien. Igual ya vamos iniciando, ¿ya? Vamos avanzando. Muy bien, el día de hoy Ahorita, vamos a ahorita lo dice tratar, Eric, espérame tantito. el día de hoy, vamos a ver, Oye, lo que es, feísimo. ¿quién quiere entrar? Ah, Juan José quiere Oye, entrar. dañado. Quiero vos entrar a la clase. Que se apure, que se apure. Muy bien, como les decía, hoy vamos a ver química. Esta es nuestra segunda clase recién, ¿no? Porque la primera clase solamente se les envió material, no hubo clase virtual, pero fue clase teórica, ¿no? O sea, fue más que nada teoría, no se dio tantos ejercicios prácticos. En cambio, la clase de hoy sí va a ser un poco más aplicativa. Vamos a ver algunas propiedades, formulitas ahí. Así que estén atentos, ¿ya, chicos? Muy bien. Ese es el segundo tema, entonces, de lo que es química, ¿ya? Para que lo vayan registrando. Muy bien. El tema de hoy es estructura atómica, entonces. Vamos a iniciar. ¿En qué consiste la estructura atómica? Bueno, como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con la estructura del átomo, ¿no? La palabra atómica, bueno, viene de átomo, entonces se refiere a la estructura del átomo. ¿Cómo está compuesto el átomo, ¿no? En realidad ha habido muchos modelos a través de los años, distintas teorías Eric, sobre cómo está compuesto el átomo. Entonces, actualmente se utiliza la teoría que vamos a estudiar ahora, ¿no? Por eso se llama estructura atómica actual, porque es la que está en vigencia, ¿no? ¿Quién será Huawei Nova? A ver, vamos a ver. ¿Será Eric de repente? Ya. Entonces, en esta estructura atómica, ¿qué se considera? Bueno, se considera al átomo como la mínima partícula, digamos, ¿no? La unidad más pequeña de algún elemento químico que presenta ciertas propiedades, ¿no? Es un sistema energético, también se le considera así, que está en equilibrio, ¿ya? Y está formado, como podemos ver ahí, de la siguiente manera, ¿no? Tiene un núcleo, en la parte central, que está formado por protones y neutrones. Y en la parte exterior, digamos, en movimiento, en la parte exterior, flotando por ahí, se encuentran los electrones, ¿ya? Los electrones siempre van a estar en constante movimiento alrededor del núcleo. El núcleo sí como que está en una posición fija, digamos, ¿no? Al centro. Pero los electrones van y vienen, dan vueltas, ¿no? Suben y bajan, van a los costados, ¿no? En realidad no tienen una posición definida, ¿ya? A esta zona de aquí se le llama la zona nuclear, porque está en el núcleo, ¿no? Y a la zona donde están los electrones, todo ese alrededor, se le va a llamar zona extranuclear, ¿ya? Esa va a ser la composición entonces del átomo. A estas de aquí se le llama partículas subatómicas fundamentales. Y al neutrón y al protón, como se encuentran en el núcleo, ¿no? El neutrón y el protón se le van a llamar también nucleones fundamentales, ¿ya? Actualmente ya se han descubierto otras partículas subatómicas, ¿no? Por ejemplo, los quarks, ¿no? Creo que les mandé en la tarea pasada un video para que investiguen sobre eso, ¿no? Tenemos ahí los quarks, por ejemplo, que son partículas mucho más pequeñitas, ¿no? Que se han descubierto. Luego están también los fermiones, los bosones, ¿no? Distintos tipos de partículas nuevas, podríamos llamarlas, que se incluyen también como partículas subatómicas, ¿ya? Pero nosotros no vamos a estudiar eso porque eso se estudia más adelante en un tema que se llama física cuántica. Aquí solamente vamos a ver la parte básica de la estructura del átomo, ¿no? Que tiene que ver con estos tres elementos, electrón, protón, neutrón, ¿ya? Muy bien. Tenemos entonces que estos elementos o estos átomos se van a representar mediante núcleos. Así se llaman a la representación del núcleo del átomo. Se le llama un núcleo. ¿Y qué concentra? ¿Qué información concentra este núcleo? Va a concentrar, como su mismo nombre lo dice, lo que está en el núcleo. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos esta notación donde E significa el elemento, símbolo del elemento, A es el número de masa, ¿no? Z es el número atómico. Ya está. Y N, el número de neutrones, ¿no? Esta es una notación que ustedes probablemente ya la han visto años anteriores, ya la conocen, ¿no? Sí. Estamos recordando estas cositas. Ah, ya, otra cosa que les voy a pedir es, por favor, consíganse una tabla periódica. Yo sé que de repente en los años anteriores han comprado su tablita, la tienen por ahí guardada, entonces ténganla a la mano, ¿ya? Y si no tienen en físico, al menos virtualmente. profesor, ¿cómo vamos a comprar si ni las librerías están abiertas? No, por eso Profe, yo me tenía tabla refiero, periódica, pero en mi ya, antiguo colegio me robaban.
¡Hala, qué triste! Todos eran choros ahí. Yo sí no tengo, profesor. Bueno, si no tienen o no la encuentran, ¿no? Se les ha perdido. En internet también hay, ¿ya? Por ejemplo, yo en el celular me he descargado, es una aplicación que se llama Formulia. Es una aplicación bien, bien interesante que trae formularios. A ver, le voy a poner ahí. Sí, búsquenla, está en Play Store. Formulia se llama. Y vienen prácticamente fórmulas de todos los temas de matemáticas, ¿ya? Y también hay una sección de química donde está la tabla periódica, ¿no? Entonces ahí tienen su tabla periódica a la mano, ¿no? Pueden ver ahí en la pantalla. Ya está. ¿No? Entonces, sí, tienen que tener una tablita periódica a la mano. Si es posible, imprímanla en todo caso, ¿no? Si es posible. Si pueden. O cópienla en una hojita, ¿no? O sea, tienen tiempo, no se pueden dar el trabajo ahí de copiar en una hojita, tablita. La tienen a la mano. Porque la vamos a utilizar bastante, ¿ya? Para los ejercicios. Muy bien, entonces, ¿qué propiedades? Es necesario entonces. Sí, es necesario, sí. Para todo el curso de química, sí o sí necesitas la tabla periódica, ¿ya? A no ser que te la aprendas de memoria, ¿no? Ah, claro. La aprendes de memoria, ya, pues, ¿no? Era Pero si para no, ya no existir. si no, tienes que tenerla en la mano. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tenemos? Tenemos por aquí la primera propiedad que en todo átomo, ¿ya? Se cumple que el número de masa va a ser igual a la suma de los protones más los neutrones, ¿ya? O dicho de otra forma, A es igual a Z más N, ¿ya? Hay que recordar que los protones se reemplazan por la Z. ¿Por qué? Porque siempre la cantidad de protones va a ser igual al número atómico. Es decir, la cantidad de protones define qué tipo de elemento es. Por ejemplo, si yo pienso en un átomo con 7 protones, según mi tablita periódica, busco ahí el número atómico 7 y me va a dar el átomo de nitrógeno. Entonces, todos los átomos que tengan 7 protones van a ser átomos de nitrógeno. En cambio, si yo le sumo 1, ya serían 8 protones, ya no sería nitrógeno, sería oxígeno. ¿Se dan cuenta? La cantidad de protones define el número atómico y define qué elemento es. Por eso es tan importante esta fórmula y tan importante esta relación, ¿no? Que los protones son iguales al número atómico, ¿ya? Recuerden siempre eso. Eso se cumple en todo átomo, ¿no? Entonces ya sabemos, Z es el número atómico, ¿no? Indica la cantidad de protones y el elemento que estamos trabajando. A es el número de masa. La masa se calcula por esta formulita que estamos viendo, A es igual a Z más N, ¿no? O la suma de protones y neutrones, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Cualquiera de estas dos fórmulas significa lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces, en la parte final nos hace otra vez la aclaración. El número atómico es único para cada elemento. Si cambia el número atómico, estamos cambiando de elemento, ¿ya? No puede haber dos elementos distintos con el mismo número atómico, ¿no? Es imposible. Cada elemento tiene su propio número atómico. Muy bien, continuamos. Tenemos también los núcleos comunes. ¿Quiénes son los núcleos comunes? Van a ser los que tengan características comunes o iguales, ¿no? Claro, por ejemplo, los isótopos. Cuando lean la palabra isótopos, concéntrese aquí en la P. Isótopos. ¿Por qué en la P? Porque van a tener igual número de protones. Igual Z. Ustedes saben que Z es número atómico y el número atómico es igual al número de protones. Entonces los isótopos van a tener igual número de protones, ¿no? Por eso la P, isótopos, igual número de protones, ¿no? Un ejemplo, aquí abajo tenemos el protio, el deuterio y el tritio. Aquí tenemos el protio, ¿qué es? Es una de las variantes del hidrógeno, ¿no? Donde tiene un protón, nada más, y no tiene neutrones. Entonces, ese es el protio. Luego tenemos el deuterio, donde tiene un protón y un neutrón. Este es el número de masa. Recuerden que este es el número de masa. El número de masa es la suma de protones más neutrones. Entonces, si tengo un protón, tendré, para que me dé 2, me falta 1, ¿no? Voy a tener un neutrón. Y en el caso del tritio, tengo 3 de masa. Quiere decir que tengo un protón y 2 neutrones, ¿no? Este es el número de masa. Un protón y 2 neutrones, ¿no? Entonces son variantes, pero ¿qué se cumple en todas estas? Que el número atómico
o número de protones no cambia. Siempre es 1, abajo 1 y 1. ¿No? Como siempre es el mismo número atómico, siempre es el mismo elemento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no? ¿Dónde encontramos esto? Protio en el agua, deuterio en el agua pesada, tritio en el agua súper pesada, ¿no? Son distintas variantes de este elemento. Muy bien, vamos a continuar. Luego tenemos los isóbaros. ¿Quiénes son los isóbaros? Los isóbaros son los que, si se dan cuenta, en el nombre hay una A. Isóbaro, Masa. claro, van a tener igual número de masa. El A significa igual número de masa. Así es, entonces en los isóbaros se va a cumplir eso. Puede ser cualquier elemento pueden ser distintos, diferentes elementos, pero su característica común es que van a tener la misma masa. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? El átomo de potasio, acá es potasio, y el átomo del calcio, ¿no? Si se dan cuenta, abajito el número es diferente, el número atómico, ¿no? Del potasio es 19 y del calcio es 20, por eso es que son elementos distintos. Pero arriba, el número de masa es el mismo, 40-40, ¿no? Entonces, como el número de masa es el mismo, se cumple que son isóbaros, así se les llama, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerden la A, isóbaros A, igual número de masa. Luego tenemos los isótonos. Isótonos, recuerden la N, igual número de neutrones, ¿no? Igual número de neutrones, ¿no? También significa lo mismo, ¿no? Pueden ser cualquier elemento, elementos distintos. Aquí, por ejemplo, tenemos al boro, que tiene número atómico 5. Ah, y acá ha habido un pequeño error, aquí es carbono, ¿no? Porque si tiene número atómico distinto, obviamente tiene que ser otro elemento. Este es carbono. Tenemos el boro 5 con masa 12. Y tenemos el carbono 6 con masa 12, ¿no? Fíjense acá, la masa es 11, aquí la masa es 12. ¿Qué se va a cumplir? Que los neutrones van a ser lo mismo, ¿no? Porque si utilizamos la formulita, ¿no? A es igual a Z más N, quiere decir que 11 es igual a el número atómico más los neutrones. Si ya tengo 5 de número atómico, los neutrones serían 6, ¿no? Como indica aquí. Y aquí también, ¿no? Si el 12 indica el Z más N y ya tengo 6 de número atómico, 6 de número atómico, entonces los neutrones van a ser 6. Cuando son de la misma cantidad de neutrones, se llaman isótonos. Isótonos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunten, pregunten. Eso es entonces lo que... Ya, muy bien. Eso es lo que tiene que ver con los núcleos, ¿ya? Van a tener propiedades similares, ¿ya? Recuerden siempre esas letritas. Isótopos, la P, igual número de protones, ¿no? Luego, isóbaros, la A, igual número de masa. Isótonos, la N, igual número de neutrones. Siempre en el nombre está la clave. Neutrones. ¿Ya? Finalmente tenemos los iones. Los iones tenemos... ¿Qué son los iones? Los iones van a ser átomos, pero con carga eléctrica, como dice. ¿Cómo ocurre esto de la carga eléctrica? La carga eléctrica es de dos tipos. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Puede ser de dos tipos la carga. Puede ser que un átomo sea de carga ligeramente positiva o de carga ligeramente negativa. ¿De qué depende esto? Esto va a depender de sus electrones, ¿no? Si gana o pierde electrones. Recordemos que la carga de los electrones, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? La carga de los electrones, como su mismo símbolo. Claro, negativo. Siempre va a ser negativa. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si tenemos más electrones, la carga va a ser más negativa. Más negativo. Porque tenemos más electrones, ¿no? Y los electrones todos son negativos. Pero si tenemos menos electrones, la carga va a ser positiva. Porque no tenemos muchos electrones, ¿no? La carga negativa nos está faltando, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Si hay más electrones, va a ser más negativo. Si hay menos electrones, va a ser más positivo, ¿no? Ahora, ¿por qué se utilizan los electrones? Porque siempre los electrones son los que van y vienen. Los electrones siempre están en movimiento, ¿no?
por aquí, por allá, por aquí, por allá, ¿no? Van, vienen, se comparten otros elementos, ¿no? O regresan. Entonces, son los más volátiles. Por eso es que se toma a los electrones como referencia, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir en los iones? En los iones se va a cumplir que aquí no va a ser igual la cantidad de protones a la de electrones, va a ser diferente, ¿ya? En un átomo neutro, en un átomo, digamos, normal, los protones y los electrones sí son iguales. Pero en los iones van a ser diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en los iones siempre va a haber más electrones, ¿no? Va a haber más electrones o va a haber menos electrones, depende del caso, ¿no? La representación es similar a la de los núcleos, solamente que se le agrega la Q. La Q es la que está en la parte de arribita, va a indicar la carga del elemento, ¿no? Q significa carga, ¿ya? Eso falta poner acá. Q significa carga. Entonces, va a haber dos tipos de iones. Tenemos uno, el catión. El catión va a ser precisamente cuando la carga sea ligeramente positiva. Por ejemplo, ahí tenemos Fe. Fe, ¿qué elemento es? ¿Alguien se acuerda? Fe, hierro, ¿ya? Fe es el hierro. El hierro aquí está cargado positivamente. ¿Qué significa eso? Que hay menos electrones. Y efectivamente, comparen, fíjense, protones hay 26, electrones hay 24. Baja en 2. Hay 2 electrones menos, 2 menos. Por eso es que la carga es más 2, porque es ligeramente positiva, ¿no? Por 2 electrones, la carga es positiva. ¿Ya? Esa se le llama catión. Este entonces es un catión de hierro. Así se le va a llamar. Catión de hierro, ¿no? Y 26 es el número atómico del hierro. Luego tenemos en la parte de abajo los aniones. Los aniones ya va a ser cuando haya más electrones, ¿no? Cuando se gane electrones y haya más, entonces ahí vamos a hablar de aniones. Por ejemplo, aquí, comparando, hay 7 protones y hay 10 electrones. Entonces hay 3 más, ¿no? 3 electrones más. Como hay 3 electrones más, la carga es más negativa. Y por eso es que el nitrógeno arriba tiene menos 3 de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque es más negativa. A esto se les llama aniones. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos. Catión, cuando la carga es positiva, y anión, cuando la carga es negativa, ¿ya? ¿Cómo hacemos entonces para hallar los electrones en estos casos? Utilizamos esta pequeña propiedad, la que está bajito, ¿no? Electrones es igual a Z menos Q, ¿ya? O también puede ser al revés, también puede ser la carga es igual a Z menos E, ¿no? Porque este que está restando pasa a sumar y este que está sumando pasa a restar. O sea, cambiamos ahí los dos. Cualquiera de esas dos fórmulas podemos utilizar, ¿sí? Está la primera o la segunda, ¿no? Muy bien, preguntas, dudas. Esta es la teoría básica, la principal parte que nos va a permitir resolver los ejercicios. ¿Sí? Creo que está bastante claro, ¿no? Los iones son de dos tipos y se mide en función a los electrones. Muy bien, vamos a empezar entonces con los ejercicios. A ver, la primera. Dice, una especie química tiene 2 electrones, 15 protones y 18 neutrones. Escribe su representación simbólica. Vamos a ver. Utilizamos los datos. 12 electrones. Ponemos por acá electrones 12. Luego me dice 15 protones. Protones, la P, protones 15. Y 18 neutrones. Neutrones 18. Escribe su representación simbólica. Vamos a utilizar estas dos propiedades entonces. Primero, en todo átomo, la cantidad de protones es igual al número atómico, ¿no? Esa es una. Entonces, si los protones valen 15, ya tenemos aquí el dato de que valen 15, lo reemplazo nada más. Bueno, 15. 15 va a ser igual a Z. Z es el número atómico. Y ya tengo un primer valor, que Z vale 15, ¿no? Luego tengo la otra propiedad, la de acá, de que A es igual a Z más N. Entonces voy a reemplazar los valores de cada uno. A es igual a Z, Z vale 15, más N. Y N vale, 18 era aquí, ¿no? Me confundí, puse 15. Claro, aquí es 18. Así es, N vale 18. Entonces le sumo aquí el 18. Muy bien, si N vale 18 y Z vale 15, ¿A cuánto vale? Sumamos 15 más 18. 32.
33, ¿no? Si hemos hecho 33. 13, lleva 1, sí, 33, ya está. ¿Cuál será su representación simbólica? Para hallar la representación simbólica, entonces, utilizamos los datos que tenemos. A ver. Primero, no sabemos qué elemento es. Podemos ponerle E, ¿no? Pero tengo su número atómico. Su número atómico es 15. Si tengo el número atómico, entonces sí puedo saber qué elemento es. Para eso necesito mi tablita periódica, ¿ya ven? Por eso les pedía su tablita. Si ustedes buscan en su tabla qué elemento tiene el número atómico 15, van a encontrar que es el fósforo. El fósforo, P, va a tener 15 de número atómico, ¿no? Y el número de masa es 33, ¿no? El que hallamos aquí. Arriba ponemos 33. Y presentará carga. Fíjense, el número de electrones es 12 y el número de protones es 15. Entonces sí, hay menos electrones que protones. Entonces sí va a presentar carga. Vamos a ver cuánto será la carga. La carga la hallamos con una formulita que era Z menos E, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era la formulita de la carga. Entonces la carga será Z, es el número atómico, 15, menos 12, que es el número de electrones. ¿Cuánto sale? 3. 15 menos 12, 3, ¿no? Quiere decir que va a ser positivo. Va a ser más 3, ¿no? Porque obviamente hay menos electrones que protones, ¿no? Hay menos. Si hay menos electrones, entonces el átomo va a ser positivo. ¿Cómo se llama cuando es positivo? Esto se va a llamar catión. Este va a ser un catión de fósforo, ¿no? Porque el elemento es fósforo. Ese sería entonces la representación exacta del elemento, ¿no? Claro. ¿No? Muy bien. Creo que está bastante claro, ¿no? Muy bien, Sí. vamos a continuar. Ahí está. Luego viene la resolución ahí también. En el caso de aquí, por ejemplo, no le han puesto que es fósforo, ¿ya? Pero siempre es mejor poner. Si ustedes tienen su tabla, saben, ¿no? Qué elemento es, así que lo pueden poner sin problema, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Un elemento químico está compuesto por 3 isótonos, me dicen ahora. Perdón, 3 isótopos. 3 isótopos. Isótopos es igual número de protones por la P. Ya no se olviden de la P. Isótopos por la P. Entonces, me dice que tengo 3 isótopos. Ya no sé yo qué tipo de elementos son. Entonces vamos a poner supuestos. Vamos a poner abajo un elemento E que tenga número atómico Z. Luego un elemento F que tenga número atómico Z. Como son isótopos, va a tener igual número de protones, por lo tanto va a ser igual número atómico también, ¿no? Porque los protones son iguales que el número atómico. Entonces los tres van a tener el mismo número atómico. E, F, G, vamos a poner, ¿no? Z. Los tres van a tener el mismo número atómico. Luego me dice, se sabe que la suma de sus números de masa es igual a 195. Los números de masa vamos a ponerle masa 1, A1, masa 2, A2 y masa 3, A3. Entonces me dicen como dato que la suma de sus masas, A1, masa 2, masa 3, todo es igual a ¿cuánto? 195, ¿no? 195, ya está. Además me está diciendo que la suma de sus neutrones es igual a 93. Cada uno de estos tiene sus neutrones. Entonces vamos a ponerle N1 más N2 más N3. Esa suma es 93, ¿no? Ese es otro dato que me están dando. Muy bien. Luego me dice, calcula el número atómico de dicho elemento. O sea, me están pidiendo el número atómico es el Z, ¿no? Que va a ser lo mismo en los tres. Z, Z, Z. O sea, en realidad, para los tres casos va a ser el mismo número atómico. Eso me están pidiendo. Me están pidiendo el Z. Vamos a ver entonces. Puedo utilizar este dato acá arriba, pero ¿cómo? Vamos a tener que utilizarlo aquí abajo, en esta segunda ecuación. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la masa. La formulita de la masa que es A igual a Z más N, ¿no? ¿Recuerdan esa formulita? A es igual a Z más N, esa es la formulita que habíamos visto. ¿Cómo nos va a servir? Nos va a servir para hacer la descomposición. Vamos a descomponer cada uno de estos. Por ejemplo, el A1 lo vamos a descomponer en Z más N1. Ponemos Z porque en los tres es lo mismo, ¿no? Luego, el A2 vendrá a ser
Z más N2, ¿no? Según los números de neutrones, ¿no? Y el A3 vendrá a ser Z más Z más N3. Claro. Lo único que estamos haciendo es reemplazar los valores de A según la fórmula, ¿no? A me dice que es igual a Z más N, según la formulita que está acá. Si A es igual a Z más N, entonces en los tres casos va a ser lo mismo, ¿no? Solo que en el caso 1 va a ser N1, en el caso 2, N2 y en el caso 3, N3. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Me doy cuenta que al sumar entonces tengo tres zetas que tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor porque como ya vimos los tres son isótopos, ¿no? Entonces Z más Z más Z, ¿cuánto será? 3Z, ¿no? Que es el mismo valor, así es. Y por el otro lado tengo que N1 más N2 más N3, eso ya estaba sumado por el dato que tengo arriba, ¿no? El dato que tengo arriba me dice que la suma de estos tres, ¿cuánto es? 93. 93. Así es, 93. Entonces voy a aplicarlo aquí, ¿no? La suma de los tres va a ser 93. Muy bien, entonces 3Z más 93, todo es igual a 195. El 195 baja, ¿no? 195. Finalmente el 93 pasa a restar. Me va a quedar 3Z es igual a 195 menos 93, 102, ¿no? 102. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. 102 entre 3 me sale 34. 34. Ya está. Y esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque me pedían eso, ¿no? Me pedían hallar el número atómico. Y el número atómico es Z. ¿Sí? Entonces, esa va a ser mi respuesta para este ejercicio. ¿Sí? Solamente hemos usado, fíjense, el concepto de isótopos, que es igual número de protones. Y luego la formulita de A es igual a Z más N, ¿no? Con eso le hemos hecho casi todo. ¿Sí? Y luego algunos ejercicios de aritmética, ¿no? Como ya sabemos, la aritmética nos ayuda a plantear ecuaciones. Fíjense, hasta en química nos sirve la aritmética. Entonces hay que hacerlo así. Muy bien, vamos a pasar a ver si nos da el tiempo para un ejemplito más. Ahí está la fórmula, si lo quieren revisar después. ¿No? A ver, está aquí. Me dice, el átomo E es isóbaro con el átomo 6236Y. E isótono con 7242X. ¿Cuál es el número de electrones que tiene el ion E con carga positiva 2? Ya, vamos a terminar con este ejercicio. Me dice, es isóbaro con el átomo este de aquí. ¿Qué era isóbaro? Isóbaro era la A, acuérdense la A. Igual número de masa. Entonces, vamos a construir el átomo E con ese dato. Vamos a poner acá, el átomo E es isóbaro. Quiere decir que la masa es la parte de arriba. Va a ser la misma. Entonces aquí, el átomo E va a tener 62 de masa. 62 de masa. Muy bien. Y luego me dices isótono con este de acá. ¿Qué significa isótono? Isótono es la N. N quiere decir igual número de neutrones. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene esto? No sabemos. Vamos a hallarlo entonces. ¿Cuántos neutrones tendrá este átomo? Para hallarlo tenemos que utilizar la formulita famosa, ¿no? A es igual a Z más N. A es igual a Z más N. Siempre utilizamos esta fórmula. Entonces el A aquí es la parte de arriba, 72. El Z es la parte de abajo, 42. Y el N, bueno, es el N que estamos buscando, ¿no? Entonces 42 está sumando, pasa restando. 72 menos 42, 30, ¿no? Entonces el valor de N vendría a ser 30, así es. Aquí va a ser 30. Como era isótono con el átomo E, eso significa que el átomo E tiene esta misma cantidad de neutrones. Tiene 30 neutrones. Entonces acá le ponemos, el átomo E tiene 30 neutrones. Ya está. Muy bien, pero ahí no acaba la cosa. Me están pidiendo ahora cuál es el número de electrones que tiene el ion. Además me están diciendo que tiene una carga. Esa carga la vamos a poner acá. Carga de +2. Puede ser +2 o 2 más, no hay problema, significa lo mismo.
Para hallar los electrones en un átomo con carga, utilizamos esta formulita, ¿se acuerdan? La de la carga. Carga es igual a Z menos los electrones. Ah, Entonces la carga ya la tengo. La carga vale más 2. Carga vale más 2. Lo que me está faltando sería el Z, ¿no? Porque los electrones es lo que tengo que hallar. Los electrones es lo que tengo que hallar. Me está faltando el Z, entonces. Vamos a hallar el Z a partir de los datos que ya tengo. El Z que está acá, ¿no? Es el que me está faltando. Entonces, utilizando estos datos, vamos a hallar el Z. Aplicamos la formulita. A es igual a Z más N. Entonces, aquí el A es 62. 62. El Z, no sabemos cuánto es. Y el N, si lo tenemos, el N vale 30. Ya está. El 30 pasa a restar. Y el Z me va a dar, no sé, Z va a ser igual a 62 menos 30, 32. 32. Z vale 32, así es, porque pasa a restar, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo el Z. Ese valor de Z lo vamos a reemplazar acá. Z vale 32, muy bien. Si Z vale 32, ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a cambiar de lugar, ¿no? Este E que está restando pasa al otro lado sumando, y este 2 que está sumando pasa al otro lado restando. O sea, intercambiamos nada más, ¿no? Entonces tendríamos E electrones es igual a 32 menos 2. Y 32 menos 2 es 30. 30, ¿no? Así es. Esa sería entonces la cantidad de electrones que tenemos aquí. 30. Fíjense entonces las propiedades que estamos usando, ¿no? Son formulitas pequeñas pero poderosas, ¿no? Con estas formulitas pequeñas podemos ir razonando y construyendo nuestras ecuaciones, ¿no? La primera es esta de acá, A es igual a Z más N. La segunda es esta de acá, ¿no? Estamos viendo la carga. La carga es Z menos electrones, ¿no? La Z menos el número atómico menos el número de electrones, ¿no? Entonces, con eso vamos armando nuestra ecuación, ¿no? Y la forma de los átomos ya saben que es esa. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Ya? Como el tiempo ya no nos da para más, vamos a quedarnos aquí por hoy. Y chicos, creo que por ahí les he puesto un ejercicio más. Glarrón. Un ejercicio más. Sí, ya lo consultan luego, ¿ya? Aquí está la solución. Sí, ahí está la solución. Estudienla poco a poco, ¿ya? Igual esperemos que podamos más adelante hacer un repaso de todos los temas que estamos viendo, ¿ya? Pero estudien estos ejercicios que ya estén resueltos, les va a servir en su solución, ¿ya? Ya, profe. De esto dejó tarea, ¿verdad, profe? Sí. A ver, vamos a ver rapidito la tarea. Ay, ¿cuándo no usted, profe? Claro, para que más o menos tengan una noción de lo que van a hacer. Para que no estén perdidos. A ver, No, pues no. quinto, ponen acá trabajo de clase. Trabajo de clase, van a la sección de química. Por acá está química. Acá está química. Aquí está. Aquí donde dice tarea, ¿no? La tarea 5. Vamos a salir la tarea 5. No les he mandado cosas muy difíciles. Ahí está, por ejemplo aquí, en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 les están pidiendo en la representación del átomo de cloro, ¿no? 35 y 17. ¿Cuántos protones, cuántos electrones, cuántos neutrones? Los protones salen del número atómico, ¿no? Del número atómico. Los neutrones salen de la formulita, ¿no? Luego de que hayas esto, aplicas la fórmula, ¿no? A es igual a Z más N. Y como ya tienes el Z, lo reemplazas acá. Y el A también ya lo tienes, ¿no? Del átomo, 35 es el valor de A. Lo reemplazas y de acá te sale el número de neutrones, ¿no? Y en el caso de los electrones, cuando el átomo no tiene carga, o sea, cuando no tiene ni positivo ni negativo arriba, entonces, ¿qué se cumple? Que los protones son iguales a los electrones, ¿no? Entonces, va a ser igual al número atómico prácticamente, ¿no?
¿Ya? Entonces, cuando no hay carga, se cumple eso, que los protones valen lo mismo que los electrones y que el número atómico, ¿no? Esas tres equivalencias. ¿Ya? Entonces la 1 está facilito. ¿Ya? En la 2, cierto átomo tiene tantos neutrones como protones más 4. Aquí tienen que plantear, ¿no? Tiene tantos neutrones como protones más 4. Así lo plantean. N es igual a P más 4. ¿No? Y además se sabe que tienen 28 electrones. Y acá te están dando los electrones 28. Ya está. ¿Cuál es su número de masa del catión divalente? Ah, ya, cuando me dicen catión divalente, quiere decir que una vez que hallo el elemento E, catión va a ser el positivo. Divalente quiere decir que va a ser E más 2. ¿Ya? Eso significa catión divalente, que va a tener una carga de 2 positivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizo la formulita para poder hallar primero el número de masa, ¿no? Me dicen primero que el número de electrones es 28. Entonces, por la propiedad que habíamos dicho, el número de electrones va a ser igual también al número de protones. Y aquí lo puedo reemplazar, ¿no? 28 lo reemplazo aquí y hallo el número de neutrones, ¿no? Acá me va a salir el número de neutrones. Con el número de neutrones y el número de protones, hallamos la masa, ¿no? Con el número de protones ya me sale automáticamente el número atómico, ¿no? Entonces ahí ya puedo hallar la masa, lo hallo con la suma de esos dos, y el número atómico directamente aplicándolo aquí, ¿no? Y finalmente, para este caso, ya pues, ¿no? Hallamos la masa que me están pidiendo. ¿Ya? Todo es con las formulitas, chicos. Así que inténtenlo. ¿Ya? Si en caso se pierden, en caso no saben cómo resolverlo, guíense de aquí de las pistas, ¿no? Guíense de las pistas de aquí de la tarea. Busquen estos videos, revisen estos videos, ¿no? Si es posible, revisen algunos videos más, cosa que así se puedan guiar. ¿Ya, chicos? Y envíen sus tareas, por favor, ¿ya? Miren, la semana pasada solamente uno ha presentado. Ya, no se atrasen. Creo que Eric me parece que presentó. Sí, Eric, nadie más. ¿Ya? Los demás, por favor, preséntenlo. Envíenlo por el Classroom. ¿Ya? Todo por el Classroom. Ya, chicos. Estamos terminando entonces todo por hoy. De aquí nos vemos el día lunes. ¿Ya? Ya. Cuídense, cuídense. Cuídate, Provecho. profesor. Vayan a almorzar. Ya, profe. Bye. Ya, nos estamos viendo. Ya, chao. Bye.